por qué en las otras secciones, en las otras 3 secciones, ni problemas con la luz, que el internet se les trabó. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido el problema. Bien, solo para efectos de conocimiento, nunca acepto exámenes afuera del aula virtual. Nunca. Método de lúmenes. Para poder efectuar el cálculo por el método de lúmenes, es necesario, lo primero, conocer las dimensiones del local que se va a iluminar. Cuál es el ancho, cuál es el largo del local, y si es posible tener conocimiento ya de una vez de la altura. Cuál es la altura del piso al cielo falso. También hay que tener conocimiento cuál es el tipo de lámpara que se va a usar y cuál es la luminaria que se va a usar. Cuando hablamos de luminaria estamos hablando del conjunto completo del aparato, y cuando hablamos de lámpara estamos hablando del bombillo o del tubo fluorescente o del LED. Entonces acuérdense de eso, que cuando hablamos de luminaria estamos hablando de todo el conjunto. Por ejemplo, una lámpara, una luminaria que tiene dos tubos fluorescentes sería una luminaria con 2 lámparas fluorescentes. O una luminaria que tiene 4 tubos sería una luminaria con 4 lámparas. Bien, el objetivo de este método es calcular el flujo luminoso total necesario pues para el espacio que estamos tratando de diseñar. También tenemos que determinar el número de luminarias que se necesitan y establecer la distribución correcta. ¿Cuáles son los parámetros que definen una buena calidad? Pues los vemos a continuación. El primer parámetro que define buena calidad en iluminación es el nivel de iluminación o el flujo luminoso. Si yo tengo un buen flujo luminoso, voy a tener una buena calidad de iluminación. Y si el flujo luminoso está definido sobre una superficie, pues lo que voy a tener son unidades lux, como ya la conocía. Y hay parámetros para esa luminancia media. Cuando ya tenemos los lux, estamos hablando de luminancias medias. Cuando tenemos el flujo luminoso, estamos hablando de lúmenes. Y esas luminancias medias sin lux, tenemos que calcularla dependiendo, pues, si es un área para estudio, si es un aula, si es una biblioteca, si es un taller de costura, si es un taller de reparaciones electrónicas, etcétera. Bien. La otra es la distribución de luminarias en el campo visual. ¿Cómo las voy a distribuir en el techo o en el cielo? Las luminarias que ya calculé. Si digamos el diseño me dice que tengo que instalar 8 luminarias, ¿de qué manera las voy a instalar? ¿A qué distancia las voy a instalar una de otra? O una de la pared. Entonces todos esos datos los vamos a conocer cuando hagamos el cálculo del método de lúmenes. Luego tenemos la limitación de deslumbramiento. Para ustedes, ¿cómo definirían el deslumbramiento? Vamos a ver si alguno de ustedes sabe o me dice qué es el deslumbramiento.
nadie sabe. Puede No sé en ser ese la cantidad de luz que hace que no sea visible, La cantidad de luz, que genera que no haya visibilidad, algo así. más o menos. Más o El menos. otro, Es que yo lo interpreto como cuando uno está mucho tiempo, por ejemplo, expuesto a la luz solar fuera de la casa, y cuando uno entra está deslumbrado, entonces de repente ya uno no mira tan bien como lo hacía afuera. sí, ese sería ya el fenómeno, ¿verdad? O como cuando le llega el recibo de la luz, se deslumbra uno cuando ve el recibo, ¿verdad? Entonces, sí, más o menos así es la idea. Eso lo podemos ver, el deslumbramiento, pues lo podemos ver como un efecto que nos provoca en la visión, que no nos permite ver los objetos y las mesas de trabajo que tengamos bajo, bajo la influencia del mismo trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes van manejando por una carretera de noche y de repente otro carro que viene de frente les pone la luz alta, sienten el fenómeno de deslumbramiento. Cuando sienten las luces del otro carro encima de su vista, lo que hace es que no pueden ver nada. Y ese fenómeno se llama deslumbramiento. Al no ver nada, no miran la carretera, no miran con exactitud por dónde es la ruta, y por eso a veces se ocasionan muchos accidentes, ¿no? Ese sería un tipo de deslumbramiento. Otro tipo de deslumbramiento, pues sería otro tipo de deslumbramiento sería, por ejemplo, el que provocan los soldadores. Los soldadores, cuando están ejerciendo un arco eléctrico y alguien se queda mirando por un determinado tiempo, le va a provocar deslumbramiento, casi instantáneo. Usted mira la luz fuerte de una soldadora y le provoca deslumbramiento. Le ciega por unos minutos, unos segundos, le ciega, no le deja ver otra cosa. Que es lo que decía aquí el compañero. Ustedes están en la luz del día, una luz fuerte, y de repente entran de un solo a su casa y sienten el fenómeno de deslumbramiento. Estos fenómenos, pues, cuando son durante muy largo tiempo, suelen ser dañinos, ¿verdad? Pueden provocar ceguera parcial o ceguera total. Es lo mismo cuando ustedes se ponen enfrente de un televisor o de una pantalla de una computadora durante mucho tiempo. Con el tiempo van a tener problemas visuales. Tal vez de momento no, pero con el tiempo sí. Entonces, ese es el fenómeno de deslumbramiento. En el día, si nosotros vamos manejando y alguien nos pone las luces altas, no sentimos ese fenómeno. ¿Por qué? Porque en el día, como estamos recibiendo la luz del sol, aunque no la recibimos directo, recibimos la luz del sol, entonces nuestro ojo se acomoda a no permitir tanto rayo de luz en el ojo. Él se acomoda. Entonces, por esa razón, el deslumbramiento no ocurre en el día, cuando nos ponen luces altas en el camino. Lo mismo con la soldadora. Las soldadoras en el día, si la estamos viendo a una distancia, posiblemente no nos provoque deslumbramiento, pero si lo vemos de cerca nos provoca deslumbramiento, porque es un rayo bastante fuerte. Y de esos rayos uno que hay que cuidarse, porque esos rayos provocan ceguera, queman la piel, pueden dañar los órganos del cuerpo. Y es por esa razón que los soldadores usan casco, usan ropa que les cubre la piel, y lo mejor es usar ropa de cuero. El cuero no permite pues que entren todos esos rayos X fuertes que entran en el cuerpo. Después pues de la limitación del deslumbramiento, pues necesitamos tener un ambiente que esté limitado a ese deslumbramiento. Vamos a entrar a la... Diga. Apaga el micrófono, por favor. Bien. Bien, al parecer no tengo un micrófono que no me deja dar la clase.
Vamos a ver, entonces después de la limitación del deslumbramiento viene lo que es el modelado. El modelado tiene que ver cuánto contraste y cuántas sombras podemos obtener. Recuérdense que cuando no hay luz sobre la mesa de trabajo no tenemos sombras. Eso evita, al no tener sombras, nos evita ver las formas de manera más real. Y el contraste pues tiene que ver también con los colores. Luego tenemos el color, que tiene que ver con la reproducción cromática. La reproducción cromática, pues la escogencia de la lámpara nos va a permitir una reproducción cromática más definida o más cerca el objeto. Lo vamos a ver con más veracidad, como que si estuviéramos bajo la luz del sol o bajo la luz natural. El color de la luz también hay que escogerlo porque influye. Nosotros no vamos a poner, por ejemplo, un color azul. Bueno, tenemos color azul, rojo, amarillo, verde, colores variados, ¿no? Normalmente para una sala podemos poner una tonalidad amarilla o una tonalidad blanca. No vamos a poner una tonalidad verde, ni roja, ni azul, ¿no? Esos tipos de colores pues ya se usan en otro tipo de ambiente como los bares, las discotecas, etc. Y por último está la estética. La estética pues tiene que ver con el tipo de lámpara que nosotros escojamos. Qué tan bonita sea la lámpara o qué tan adecuada de acuerdo al local que queremos iluminar. Entonces está esa escogencia. Aquí tenemos dos definiciones de lo que es el deslumbramiento. Dentro de esas dos definiciones está la primera, que es la pérdida momentánea de visión producida por una luz o resplandor muy intenso. Y la segunda es el fenómeno de molestia en la visión, que disminuye la capacidad de distinguir objetos producidas por una gran magnitud lumínica. Entonces, aquí vemos dos definiciones de deslumbramiento. ¿Qué tratamos de evitar a la hora de hacer una instalación lumínica de un local? Tratamos de evitar que haya deslumbramiento. Lógico que si nosotros volteamos a ver directamente una lámpara durante mucho tiempo, si nos quedamos viendo una lámpara directa al cielo durante mucho tiempo, eso nos va a provocar deslumbramiento. Pero normalmente en la posición en que nosotros estamos, la lámpara está arriba y nuestros objetos están abajo. Entonces, casi nunca nos quedamos permanentemente viendo hacia arriba, quedamos viendo hacia los lados o hacia abajo. Por esa razón es que no hay problemas de deslumbramiento, pero si las lámparas fueran muy intensas y estuviéramos en un ambiente abierto, sí tendríamos ese problema, ¿no? Bien, aquí tenemos un término que es el UGR. No lo van a confundir con el IRC. El UGR es el índice de deslumbramiento unificado. Esto nos da el grado de deslumbramiento que puede tener una luminaria o una lámpara. El grado de deslumbramiento es importante a la hora de elegir los aparatos que vamos a instalar. Acuérdense que este es UGR, el otro es IRC. El IRC tiene que ver con el índice de reproducción cromática, que tiene que ver con el tipo de luz más adecuado para ver los objetos. Luego entramos al cálculo del número de luminarias. El número de luminarias lo vamos a calcular como el flujo total, que ya lo vimos arriba, ¿verdad? Que el flujo total tiene una forma de calcularse. A ver, no sé si ya lo vimos. Sí, aquí está, me lo salté, hueva. Aquí tenemos el flujo total. Vamos a ver. Tenemos el flujo total de un local, se va a calcular como la luminancia media multiplicada por el área del local dividido entre el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. Todos estos datos los vamos a encontrar ya sea a través de la marca de la lámpara o los datos del fabricante y midiendo el área local. La luminancia media pues la podemos obtener ya sea con tablas que están en los libros que nos indican
tablas que están en los libros que nos van a indicar las luminancias medias de acuerdo a los locales. Por ejemplo, un aula de clases va a tener una luminancia media de 300 lux. Un aula de clases para gente mayor que necesita más iluminación en sus áreas va a tener, por ejemplo, una luminancia media de 500 lux. Una biblioteca, por ejemplo, va a tener una luminancia media de 400 lux. Un lugar para trabajos especializados, como por ejemplo de electrónica, va a tener una luminancia media de alrededor de 800 a 1000 lux. Cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa. Este dato de coeficiente de utilización nos lo proporciona el fabricante. El fabricante nos da datos de la lámpara que produce. Según la marca, va a decir, bueno, esta marca tal, modelo tal, va a tener esta característica y nos va a dar una tabla de datos. En esa tabla de datos yo voy a entrar con mi índice de local K y voy a encontrar luego el coeficiente de utilización para poderlo meter aquí en esta ecuación. Luego tengo el coeficiente de mantenimiento, que es el grado de conservación de la luminaria. El coeficiente de mantenimiento depende de qué tanto yo le doy mantenimiento y limpieza a las lámparas. Normalmente, como no se le hace un mantenimiento continuo a las cosas, estas lámparas tienen, por ejemplo, si un local es limpio, si es una aula de clase, es un local limpio, va a tener un 0.8 de coeficiente. Y si el local es como un taller de mecánica o de pintura, va a tener un coeficiente 0.6 ya definido, excepto de que un ejercicio diga lo contrario, pero normalmente si no tenemos ese dato vamos a usar 0.6 o 0.8. Bien. Ingeniero, la tabla que mencionó sobre cuánta luminancia ocupan debido determinada instalación, ¿dónde está? ¿Dónde podemos encontrarla? En cualquier libro de instalaciones. En cualquier libro de instalaciones, en la parte de iluminación. Ahí va a encontrar las tablas de luminancia media. Las puede encontrar en internet también. Si quiere en su teléfono, puede poner ahí luminancia media. Solo ponga en Google luminancia medias de locales y le va a aparecer una tabla, dependiendo para qué lo quiere. Entonces, seguimos. Luego, al tener los datos de flujo total, yo puedo encontrar el número de luminarias o el número de lámparas. Si tengo lámparas aquí, tengo que ver por cuántas lámparas voy a multiplicar. Si tengo luminarias aquí abajo, no necesito este valor de n, porque n es igual a 1. O sea que si la luminaria solo contiene una lámpara, entonces la luminaria es igual a la lámpara. En ese caso estaríamos hablando de n igual a 1. Entonces yo ya tengo el flujo total encontrado en la fórmula anterior, lo divido entre el flujo de la luminaria y me va a dar el número de luminaria. O tengo el flujo total que encontré anteriormente, lo divido entre el flujo por lámpara y me va a dar el número de lámparas. Por eso dice aquí n, el número de lámparas que tiene la luminaria. Luego entramos en el esquema de cálculo del método de lúmenes.
Para eso vamos a usar el siguiente procedimiento. Para calcular el esquema, pues para hacer este cálculo por lúmenes, utiliza lo siguiente. Primero, necesitamos encontrar el flujo total. ¿El flujo total de qué? Del espacio a iluminar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Fijar las dimensiones del local. La dimensión del ancho, del largo y de la altura. ABH, que dice aquí. El ancho, el largo y la altura. Luego, la altura del plano de trabajo, que eso ya lo tenemos definido. Las alturas del plano de trabajo pueden ser 0.8, 0.9 metros, o 80 centímetros, 85 centímetros, 90 centímetros, dependiendo de la altura de la mesa. El nivel de iluminación media, pues como les digo, el nivel de iluminación media se encuentran tablas donde podemos encontrar el nivel. Luego vamos a elegir el tipo de lámpara. El tipo de lámpara lo vamos a escoger para el tipo local. Si es una vivienda, por ejemplo, vamos a escoger lámparas de acuerdo a la vivienda. Si es un local, si es un aula de clase, vamos a escoger lámparas para el aula de clase. Por ejemplo, una buena selección de lámparas para aula de clase podrían ser las lámparas fluorescentes o las lámparas LED. En una vivienda, dependiendo del tipo de ambiente, puedo usar las lámparas de tungsteno o incandescentes, o las lámparas LED o las lámparas de fluorescentes. No va a meter en un tipo de área de estas lámparas de vapor de sodio ni lámparas de vapor de mercurio, que son tipos de lámparas más usadas a intemperie, más usadas en calles, parqueos, avenidas. Después tenemos la elección del tipo de luminaria. Elegimos el tipo de luminaria. Bueno, escogemos el tipo de luminaria que va a constar de varias lámparas, o de una o de varias. Y una vez que tenemos el tipo de luminaria, que es todo la luminaria es todo el artefacto, vamos a ver a qué altura la vamos a colgar del cielo. A eso le vamos a llamar altura de suspensión. Si la lámpara va directamente pegada al cielo, la altura de suspensión sería igual a 0. Pero en locales donde los techos son bastante altos como en las bodegas, necesitamos colgar las lámparas para poder obtener un mejor flujo sobre la mesa de trabajo. Luego vamos a determinar el coeficiente de utilización según los datos del fabricante, y con eso vamos a encontrar el índice de local K. Acuérdense, K va a ser el índice de local. Determinar después el coeficiente de mantenimiento, que ya saben ustedes que va a andar en punto C para locales sucios, punto 8 para locales limpios. Establecer después el número de luminarias, porque todo este cálculo me tiene que decir cuántas luminarias voy a utilizar para el flujo total que yo he encontrado. Y luego tengo que precisar cómo las voy a colocar en el techo, cómo las voy a posicionar, ¿verdad? Porque no es cualquier posición que le voy a poner, tiene que haber una posición donde el flujo quede bien distribuido. Por último, vamos a comprobar los resultados. Vamos a ver si todo el diseño nos da buenos resultados. Entonces, después tenemos aquí, pues, cómo vamos a encontrar el índice de local K. El índice de local K es igual a A por B, donde sabemos que A por B es el área del local. Puede ser, aquí yo puedo tener S, la letra S de área, pero el índice de local K es A por B, o sea, ancho por largo, entre la altura por A más B. Esta fórmula la vamos a usar siempre y cuando la luz sea directa, semidirecta o mixta. Son luces que van hacia abajo, como lo vimos anteriormente. Las otras luces van hacia arriba. Pero estas que van hacia abajo, ya sea completa el flujo del 60%, flujo mitad y mitad, va a ser con esta fórmula. Luego tenemos otra fórmula muy parecida, que es la que vamos a utilizar si la distribución es semi-indirecta o indirecta, cuando el flujo va hacia arriba.
Cuando el flujo va hacia arriba, pues cuando el flujo va hacia arriba, vamos a utilizar esta fórmula, que es la misma anterior. Si ustedes se fijan, este parámetro es este mismo parámetro, solo que ahora lo vamos a multiplicar por 1.5. Multiplicamos por 1.5 todo esto, o por 3 medios, y vamos a tener el nuevo índice de local K. Y esta para luz directa y esta para luz semi-indirecta o indirecta. Este índice de local K, si lo comparamos con este, va a ser un poco mayor, lo que indica que a la hora de calcular resultados del coeficiente de utilización nos va a dar valores de flujo más alto, por lo tanto nos va a dar un mayor número de lámparas cuando el flujo sea hacia arriba para compensar la falta de iluminación. Luego aquí tenemos pues un local donde esté el ancho, el largo. Tenemos H' aquí, que sería la altura entre la lámpara y el cielo. Pero si la lámpara va totalmente pegada al cielo, este H' sería igual a 0. Tenemos la altura HPT, o la altura de la mesa de trabajo, desde 0 hasta la superficie superior de la mesa, que pueden ser 80 o 90 centímetros. Y tenemos otros valores de H, pero al final lo que nos interesa es el H que va a ir de la mesa de trabajo a la lámpara. Esta altura, que es esta, miren, H mayúscula a la lámpara. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio que lo vamos a desarrollar, que dice así, ¿verdad? Fíjate que creo que aquel individuo. Bien, disculpe. Entonces, tenemos aquí pues el ejercicio que dice que se desea iluminar un pequeño taller con paredes y techos de color café. El color café pues es un color que no refleja muy bien la luz y que tiene, dice, 5 metros de ancho por 7.5 metros de largo y tiene 4 metros de altura. Vamos a calcular el número de lámparas para obtener sobre el plano de trabajo, que es a 80 centímetros, un nivel de iluminación de 250 lux. Permítanme. Bien, entonces para desarrollar este ejercicio vamos a calcular el área, que es S igual a A por B. 5 por 7.5 me da 37.5 metros cuadrados. Ese es el área del pequeño taller. En este taller pues se asumió pues que el coeficiente de mantenimiento era 0.75. Eso porque el dato ya no lo dan. Me imagino que es un taller que no es sucio, posiblemente un taller limpio, puede ser un taller de costura o algo parecido. El índice pues de local, asumiendo que tenemos una iluminación directa, es porque vamos a usar esta fórmula cuando es directa. Lo vamos a tener de la siguiente manera: a esos 4 metros que tenemos aquí, por aquí habla de 4 metros, ¿no?, de altura, le vamos a restar los 80 centímetros del piso a la mesa y los 40 centímetros de la lámpara al techo.
tal y como se mira en este esquema. Aquí, miren, tenemos 80 centímetros a la mesa, tenemos 4 metros hasta arriba. Entonces vamos a restar esto y vamos a restar el H', que son 40 centímetros. Entonces, al hacer eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 4 metros menos 80 centímetros menos 40 centímetros, serían 4 metros menos 1,20. Y eso me da un total de 2,80. Estos 2,80 sería H, que es el valor que va acá. Y esa H sería la distancia entre la mesa de trabajo, aquí, ¿verdad?, a la lámpara. Esta es la H que andamos buscando. Entonces, como ya la tenemos, que es 2,80, pues metemos los valores. El ancho 5 metros, el largo 7,5, 2,80 de la altura H, multiplicado por 5 más 7,5. Y eso es igual a 1,07. Nuestro índice de local K va a ser 1,07 y es único para cada local. Cualquier local que cambie un poquito su área, sus longitudes, va a cambiar también su índice de local K. Los coeficientes de reflexión de techo y pared son coeficientes muy necesarios para poder encontrar en las tablas del fabricante los datos de los coeficientes de utilización. Pero aquí nos hablan de un coeficiente de, como recuerden que las paredes son oscuras, nos hablan de un coeficiente de reflexión tanto de pared y de techo del 30%. Entonces, basado en eso, no tenemos las tablas del fabricante, sino que lo que tenemos, acuérdense que la tabla del fabricante hay que interpolar, ¿verdad? Y la interpolación no es más que una ecuación lineal que nos da un punto aproximado. Entonces aquí tenemos 3 ecuaciones lineales que se sacaron de una tabla. Una para cuando es claro el ambiente, otra cuando es un poco oscuro y la otra cuando es muy oscuro. Asumiendo que el lugar es muy oscuro, porque las paredes son oscuras, entonces vamos a asumir esta ecuación. Y vamos a tener punto 4 por K. K es 1,07 por punto 4 me va a dar 0,43 el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización va a ser 0,43. Ya lo tengo. Y por aquí abajo dice que se considera que el tipo de mantenimiento se considera bueno. O sea que las lámparas están algo limpias y se presume que el coeficiente de mantenimiento es 0,75. Entonces ya aquí ya podemos calcular el flujo total. El flujo total se calcula como la luminancia media multiplicada por el área entre el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. La luminancia media, ¿cuánto era? Eran 250 luz que se propone para la iluminación de este taller por 37,5, que es el área o la sección, entre 0,43 por 0,75, que es el coeficiente de utilización y el coeficiente de mantenimiento. Y eso es igual a 29.069 lúmenes. O sea que el flujo total para ese local son 29.069 lúmenes. Entonces, asumiendo, dice, que la lámpara que estamos utilizando nos produce 4.950 lúmenes, o la luminaria, mejor dicho, la luminaria nos produce 4.950 lúmenes. Bueno, en este caso dice la lámpara, pero estamos asumiendo que la lámpara es una y la luminaria es una, o sea que la lámpara es igual a la luminaria. O sea, una luminaria, trae una lámpara. Entonces se presume pues de que este valor es completo, es el mismo de la luminaria. Entonces tenemos que el número total de lámparas va a ser el flujo total entre el flujo por lámpara. Son los 29.069 entre 4.950. Y eso nos da 5,87. Pero resulta que yo no puedo poner lámparas partidas. Tienen que ser lámparas completas. Y como deben de ser completas, entonces esto lo aproximo y lo pongo como 6 lámparas. Luego más abajo acá podemos ver la distribución, donde tenemos 2 filas, miren, 2 filas de lámparas y tenemos 3 filas de columnas. Entonces 3 por 2 nos va a dar 6. Esta es la distribución.
Pero a esa distribución hay que ponerle todavía las distancias. ¿A qué distancia va a quedar esta lámpara de esta lámpara de la pared, esta lámpara de la otra pared? Porque debe quedar con un flujo simétrico, ¿verdad? En todo el local. Luego tenemos por aquí abajo parte de lo que ya vimos sobre el coeficiente de mantenimiento. Si el local tiene un ambiente limpio, 0.8. Si el local tiene un ambiente sucio, 0.6. Ingeniero. Ajá, dígame. ¿Cómo determinamos la distancia? Eso se lo voy a enseñar mañana. Bueno, sí. Ahorita solo me interesa, de momento, solo me interesa saber que encontramos 6 lámparas y quedaron distribuidas más o menos de esta manera. En 2 filas, miren, esta es una fila, esta es otra fila. Y 3 columnas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. El cruce de las filas con las columnas nos van a dar unos puntitos acá, que son estos círculos que yo dibujé como lámparas. Luego les voy a decir cómo calcular estas distancias, ¿no? Porque no es así nomás, que es un cálculo que hay que hacer, porque esta distancia de aquí para acá no es la misma que de aquí para acá. Entonces todo eso lo vamos a ver mañana. De momento no los quiero enredar, solo quiero que vayan viendo más o menos el formato. Pues aquí vimos esto y por último tenemos cómo calcular las alturas de suspensión. Dígame. Disculpe, el coeficiente de mantenimiento del ejercicio anterior, ¿cómo? No me quedó claro cómo se determinó. Es que mire, el coeficiente de mantenimiento puede ser 0.8 o 0.6. 0.8 si es un ambiente limpio o si es un local limpio. 0.6 si es un ambiente sucio o un local sucio. Pero ahí dice 0.75. ¿Por qué? Porque eso ya lo dispuso la persona que elaboró el ejercicio. Dispuso que era 0.75 porque había un término medio, pues. Había un local que era bastante limpio, pero que no se limpiaba con tanta frecuencia, por decir algo, porque las lámparas hay que limpiarlas cada cierto tiempo. Entonces, pudo haber sido 0.8, pero como no se limpiaba con mucha frecuencia, le puso 0.2. El local es limpio, pero no se limpia con mucha frecuencia, entonces se le puso el dato de 0.75, pero solo puso el que elaboró el ejercicio. Entonces, si a nosotros nos dan el dato, nosotros tomamos el dato, pero si no nos lo dan, vamos a asumir o 0.8 o 0.6. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como nos dije, vamos a ver si el local es limpio o el local es sucio. ¿Estamos de acuerdo? Listo, gracias. Ok. Ahora, con respecto a la altura de suspensión, acuérdense que muchas veces tenemos bodegas donde tenemos que tener, o lugares que son muy altos donde tenemos que poner las lámparas suspendidas en cadenas para poder bajar la altura de la lámpara. ¿Para qué bajamos la altura de la lámpara? Para que nuestro flujo dé con más fuerza en la mesa de trabajo. Y eso se calcula también. Entonces, si nosotros queremos un cálculo mínimo cuando la luz es directa, o si nosotros queremos un cálculo óptimo cuando la luz es directa. Puede ser directa, semidirecta o difusa. Y aquí están las longitudes. Ahora, si ustedes quieren, para semi-indirecta o indirecta, si quieren un cálculo mínimo, esta es la distancia, y si quieren un cálculo óptimo, esta es la distancia. Es sencillo, ¿verdad? Aquí le van a calcular la altura, le van a restar la altura de H', que es la altura entre la lámpara y el techo. Esos datos son sencillos. Aquí tenemos otra vez el esquema de un local donde está el plano de trabajo que lleva una altura, solo que aquí le pusieron H', la altura del plano de trabajo. Mejor ponerle HTP, altura del plano de trabajo, HTP, para no confundirse. Pues al final, como les digo yo, para no confundirse con tanta letra, aquí sí, D' sería la altura entre, bueno, es que esta definición es para las fórmulas anteriores, para esta, ¿no? Donde mencionan D', ¿no? Pero
a la hora de hacer el ejercicio, si ustedes no se quieren confundir, lo que necesitan es la altura del plano de trabajo a la lámpara. Esta es la altura que necesitan para meter y encontrar lo más importante, que es el índice de local K. Luego de esto, pues vamos a ver la distribución. La distribución nos calcula con esta fórmula, nos va a calcular el número de filas, que son las que vimos ahí arriba, y nos va a calcular con esta fórmula el número de columnas. En esta, si nosotros metemos los datos que tenemos en el ejercicio anterior, en esta nos debe dar 2. El n ancho es, como quien dice, el número de filas. Aquí nos va a dar 2. Y el n largo es el número de columnas. Y aquí nos va a dar 3. 2 por 3 nos va a dar 6 lámparas. Luego, ya para finalizar, podemos utilizar esta fórmula para corroborar si nuestro diseño es correcto. Vamos a meter el número de lámparas, el número de lámparas, el número de flujo por luminaria, el coeficiente de utilización, el coeficiente de mantenimiento, el número total de lámparas calculadas y el área. Metiendo todos esos datos, ahora este dato que está aquí, si solo son luminarias, no necesito la N y dejo esta como número de luminarias. Entonces solo pongo cuántas luminarias calculé, el flujo, los coeficientes y la sección abajo. Entonces esto debe ser mayor o igual a la luminancia media de tablas. ¿Cuál es la luminancia media de tablas? Pues los 250 luxes que nos propusieron. A nosotros nos debe dar un valor de 250, 255, 260, por ahí aproximado, que son mayor o igual a la de tablas, que es 250. Si nos diera un valor de 400, 500, está malo el diseño porque se dispara mucho. Se dispara mucho el valor y eso ¿qué pasa cuando se dispara? Está incurriendo en que necesitamos casi el doble de lámparas, el doble de cable, el doble de instalación, el doble de interruptores, y vamos a tener demasiado flujo que podemos entrar en deslumbramiento. Por eso esta tabla debe ser más o menos parecida, lo más un 10% arriba del valor, 10 a 15% arriba. O sea que podemos tener, si ya nos dio 250, aquí nos puede dar 260, 270. Pero si ya nos da 500, 400, algo así, ya estamos fuera de diseño. Lo que sí no nos debe dar es que nos quede, por ejemplo, 240, 230, porque estamos abajo de la luminancia media propuesta, que es 250. Al estar abajo, pues nuestro diseño no es que está malo, sino que hay que reacondicionarlo. ¿De qué manera? Pues una sería aumentando el flujo. ¿Cómo aumento el flujo? Cambiando el tipo de lámpara. Porque hay lámparas, si tenía fluorescente, pues con una lámpara fluorescente más grande, de un tubo más grande, o con una lámpara LED que tenga mayor flujo, entonces puedo aumentar el LED de tabla. O si no quiero tocar la lámpara, lo que tengo que tocar es el número. Si tenía 10 luminarias, puede ser que ahora ocupe 11 o 12 luminarias. Siempre se propone de que el número de luminarias sea par. No siempre, ¿va? Porque hay casos que puede ir en par y en forma simétrica. Pero se propone par para que queden de forma simétrica. Esto lo pueden ver en los ejercicios. Mañana vamos a hacer un ejercicio que les va a aclarar todas estas fórmulas. Les va a dejar bien claro todas las fórmulas. Les va a dejar claro la escogencia del coeficiente de mantenimiento. Y lo más importante, que les va a dejar claro la escogencia del coeficiente de utilización a partir de una tabla de un fabricante. Luego encontramos luminarias a lo ancho, luminarias a lo... Y vamos a encontrar también la distancia entre luminarias. Eso va a ser mañana para que les quede bien claro esto. Y les voy a dejar ejercicios para que practiquen. No sé si tienen preguntas. No, ingeniero. No hay preguntas. Ya. Entonces...
Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Miren, lo importante, les voy a explicar algo. Ustedes pueden leer, porque muchos me han preguntado sobre libros de instalaciones. Pueden ver el ABC de las instalaciones eléctricas, hay uno de Sound, y hay varios libros de instalaciones eléctricas. Pero en asunto de iluminación, no encontraron un libro que les explique bien. Te lo digo porque yo he usado como 10 libros y en casi todos los libros hay un pero, hay una inconsistencia. Entonces, yo les recomiendo que mejor entren al team de mañana y con el team de mañana les va a quedar claro. Si de ahí ustedes quieren ir a ver otros libros para comparar, pues no hay ningún problema. Pero lo importante es que ustedes primero aprendan el procedimiento y después van a buscar un libro que tal vez les refresque. Pero como les digo, muchos libros no le explican bien el procedimiento o no está completo o solo les da los resultados ya terminados. Entonces les recomiendo que el día de mañana mejor entren a la clase TEAM para que les quede claro sobre todo este procedimiento. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Bien, pasen buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.